quiero agradecer la apertura de reumatología. He estado en diferentes foros y aquí todos los comentarios que han dicho han sido muy interesantes, muy importantes. Me pidieron hablar de estas guías. Sin duda yo tengo que también agradecer que pudimos representar a Latinoamérica y eso es algo que sin duda es invaluable. Junto con el doctor Selman y el doctor Fabián Caro pudimos participar y decirles que estamos también trabajando sobre las enfermedades intersticiales. Y voy a empezar con un ejemplo. Si yo les dijera o les voy a hablar de un ave, muchos podemos pensar en algo porque tiene pico, porque tiene patas y porque tiene alas. Pero resulta que si yo les digo y ustedes están pensando en esto, no, yo les quiero hablar de esta ave. Y sigue siendo un ave y tiene las mismas características e incluso les puedo hablar de algo más específico y más raro, que va a ser un cisne negro. Y les aseguro que ¿cuántos de ustedes cuando les dije vamos a hablar de un ave pensaban en un cisne negro? Pues no, ¿verdad? No es lo frecuente. Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Nos hablan de fibrosis pulmonar. ¿De cuál fibrosis pulmonar me van a hablar? Me van a hablar de FPI, que como ustedes vieron, en casi todas las ponencias han hablado de esta. ¿Por qué? Porque sabemos que esta siempre va a ser progresiva, sabemos que va a ser letal para el paciente, hagamos lo que hagamos, y es la que nunca queremos encontrar en los pacientes. Y ahora van a ver un nuevo término que es fibrosis pulmonar progresiva. Sí, ya decía Fabián, muchos nombres, la verdad es que uno se empieza a hacer bolas porque todos empiezan igual, FPI, FPP, ¿no? Y así nos vamos y entonces esto se complica un poco. Pero lo que quiero decirles con esto es, vamos a hablar de un tipo de fibrosis pulmonar que no va a ser fibrosis pulmonar idiopática y que hemos aprendido que uno de los puntos más importantes de estas guías es que hablemos el mismo idioma. Por lo tanto, si me dicen cuál es el punto clave, yo les diría definir qué es la fibrosis pulmonar progresiva. Y entonces así nos la pone la guía. 3 puntos que tenemos que tener claros todos para decir es una fibrosis pulmonar progresiva y el paciente tiene que cumplir 2 de estos 3 para ponerle este nombre. Empeoramiento de los síntomas, y lo han estado diciendo, recordar la clínica es lo más importante cuando estamos frente al paciente. Sí, el interrogatorio, pero sí dirigir también el interrogatorio, porque acuérdense que lo que no pensamos no lo vamos a preguntar. Entonces, preguntar esos síntomas, la disnea, la tos, que a veces decimos es normal, ya estoy viejito, tengo tos de viejito, o me canso porque ya estoy viejito. Ninguno de los dos síntomas van a ser como tal normales. Evidencia fisiológica de progresión, que ahorita lo vamos a platicar más adelante, y sin duda aquí de la mano siempre con los radiólogos, tener esa evidencia radiológica, y ya lo dijo Fabián, sigue siendo no objetiva, pero sí desde el punto de vista semi-cuantitativo, como les voy a mostrar, es fácil, aunque no seamos radiólogos, darnos cuenta que alguien está progresando. Entonces, esta tabla que también está en las guías es muy interesante porque vean lo que hemos ido aprendiendo en estos años. Realmente hay un gran número de pacientes de diferentes etiologías que hagan afección intersticial que pueden hacer fibrosis pulmonar progresiva. Y cuando empieza ya este cambio a fibrosis pulmonar progresiva, entonces ya se parece mucho a la FPI. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo las enfermedades autoinmunes tienen muchas de ellas un buen porcentaje como lo han estado mostrando. Ahora, otro punto clave de las guías es que tenemos que excluir alguna explicación que nos diga que está empeorando el paciente. Y lo acabamos de vivir hace un par de años. Pacientes que tenían COVID, teníamos un miedo, los que nos dedicamos a intersticio, porque dijimos, si de pilón van a tener una infección de este nivel, pues el paciente se nos va a morir. Claro que iba a empeorar si tiene un COVID. Entonces hay que excluir otras causas y no solo infecciosas, sino también la tromboembolia pulmonar y recordar que incluso los pacientes con enfermedad intersticial de un día a otro nos pueden hacer una exacerbación aguda. Y una exacerbación aguda que no forzosamente va a tener una explicación. Y recordar que con la exacerbación aguda el paciente tiene hasta un 90% de riesgo de morir por esa simple exacerbación. Entonces,
punto importante, determinar que de verdad hay un empeoramiento de los síntomas respiratorios y ya lo comentaron, la difusión de monóxido de carbono, que es todo un tema. ¿Por qué? Porque estos dos van a ser poco específicos. Entonces, es importante cómo le vamos a preguntar al paciente y cómo vamos a determinar que de verdad está progresando. Entonces, hay 4 puntos en relación a esto que enfatiza la guía. 1, fibrosis pulmonar progresiva se va a definir siempre separado de fibrosis pulmonar idiopática. Si tenemos una FPI, no podemos decir es una FPI con FPP, porque la FPI ya sabemos que siempre va a ser FPP. Entonces, si no es FPI, entonces entra este nombre. Ahora, no es un diagnóstico, y esto es muy importante, porque ahora resulta que puede ser más fácil englobar, pues tengo una enfermedad intersticial, va a ser fibrosis pulmonar progresiva. No, tanto Fabián como yo somos siempre muy puristas y decimos, tenemos que tener el nombre de la enfermedad intersticial para después decir que tiene una fibrosis pulmonar progresiva. Entonces, es por eso que FPP va a ser independiente de la afección subyacente. Los criterios, estos que platicamos, estos 3 se conjuntaron de varios ensayos clínicos, porque en eso de que no hablábamos el mismo idioma, pues algunos decían es más importante la fisiología, los radiólogos decían no, es más importante el patrón tomográfico, y otros decían es más importante la clínica. Entonces ahora por eso se conjuntaron todos. Y hay que recordar que lo que tiene que ver que un paciente tenga fibrosis pulmonar progresiva se ha asociado solo con el pronóstico. Hasta el día de hoy no hemos podido evidenciar que también tengan que ver con el efecto terapéutico. Entonces, como les decía, tener un paciente con cualquier enfermedad intersticial y que aparte sea progresiva, el pronóstico siempre va a ser sombrío para el paciente. Entonces, ¿por qué usar el término de fibrosis pulmonar progresiva? Porque estamos hablando que la progresión va más allá de lo que nos acaba de mostrar el doctor, más allá de los cambios que estemos viendo en el pulmón, en la morfología. Esto nos está hablando de pronóstico. Entonces, la progresión en el momento que nuestro paciente le pongamos esa etiqueta de FPP, la estamos poniendo al mismo nivel que la FPI. Y aparte es un término que consideró el grupo que estuvimos en estas guías, que era un término simple. El paciente viene diciéndonos, tengo fibrosis pulmonar, como les mostré al principio. Bueno, ahora solo es fibrosis pulmonar progresiva. Es un fenotipo, y ya ven que ustedes con el asma que tenemos fenotipos y con EPOC hay fenotipos, no. En intersticial no es un fenotipo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fenotipo es que hay un genotipo identificado y hasta el día de hoy no tenemos un genotipo que nos especifique si ese paciente va a ser fibrosis pulmonar progresiva o no. Entonces no podemos decir que es un fenotipo. Hablando de los criterios fisiológicos, dijimos que va a ser una declinación absoluta de capacidad vital forzada de más del 5%, y hace rato una pregunta que claro que nos salta, ¿en qué tiempo? Bueno, ahí se puso en 1 año de seguimiento, pero lo que contestó hace rato la doctora tiene toda la razón, no me voy a esperar a 1 año, porque si ustedes esperan a 1 año, ahorita les voy a enseñar qué puede pasar. Y la declinación absoluta en DLCO de más del 10%. ¿Por qué declinación absoluta y no relativa? Que este fue un punto que a veces nos preguntan. Quizá les diría que es por facilidad también cuando estamos viendo al paciente. Lo que nos referimos los neumólogos cuando decimos es una medición absoluta o relativa es cómo hacemos el cálculo. Absoluto tan fácil como la FBC que tengo inicial y después la que ahorita estoy viendo, lo resto y se acabó. Eso es absoluto. Y la relativa tenemos que dividir contra la FBC inicial. Entonces, si mi espirometría anterior me decía que tenía 60 y la de ahorita dice que es 55, tengo una disminución de 5 puntos. Ya cumple el criterio. En caso contrario, teníamos que hacer esta operación y aquí el punto es que cuando lleguemos al 55, que nos dio el absoluto, vean cómo realmente ya disminuimos el 8%. Entonces, si somos muy puristas, vamos a llegar tarde con el paciente,
Por eso es que es mejor algo que sea rápido y que nosotros podamos definir de manera oportuna. Un ejemplo de vida real, un ejemplo de mis pacientes. Vean este paciente que les voy mostrando, y si ven siempre es en porcentaje. De marzo del 18 a junio del 19, de 47 llevan 44. Y ustedes dicen, pues no cumple, no le puedo poner el nombre de fibrosis pulmonar progresiva. Pero si nos esperamos de la del 19 a la del 20, vean que seguía perdiendo 4%. Y después, de febrero del 20 a diciembre del 21, llevamos en 35%. Entonces, el paciente no se va a ir esperando, no va a esperar a que sea el año. No, él va progresando y entonces vamos viendo. Aquí les pongo otro ejemplo que es un poco más dramático. Vean que de julio del 2019 a octubre teníamos de 92 a 86. Hagan cuentas, enero del 20, 79. A marzo del 21, 72. A octubre del 21, 64. Y realmente si vemos este paciente iba en picada y nosotros no estábamos haciendo nada por él. Ahora, la disminución absoluta de DLCO, esta fue toda una controversia porque ya lo han estado platicando en la mañana, la variabilidad en la medición por el paciente, por el laboratorio y por el técnico que lo esté haciendo, hace que no pueda ser tan reproducible como la capacidad vital forzada. Entonces, yo estoy de acuerdo con Fabián, no se angustien si no hay DLCO, pero la caminata, sobre todo la saturación en esfuerzo, eso sí es muy importante si están ante un paciente con enfermedad intersticial. Ya lo dijeron también hace rato, es un predictor de mortalidad, entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos valorando la DLCO. Tenemos que excluir otras causas de disminución de DLCO, como también ya se mencionó, hipertensión pulmonar nos puede hacer una caída en la DLCO, o una infección grave o una exacerbación aguda puede hacer que disminuya. Y el valor de más 10% también nos lo han preguntado muchas veces. Bueno, esto realmente fue porque justifica el umbral más alto sobre estas limitaciones que les estoy diciendo. Por eso es que se redujo ese porcentaje que antes utilizábamos, que era del 15%, se redujo al 10%. Entonces, otra vez un ejemplo, vean ustedes cómo este paciente, además de que va cayendo en la capacidad vital forzada, cae la difusión de monóxido. Y quiero mostrarles sobre todo la última de agosto del 2019, que por la pandemia no lo volvimos a ver hasta diciembre del 2021, vean cómo disminuyó a la mitad el valor de DLCO. Entonces, realmente casi siempre tienen que ir juntas las dos disminuciones para que digamos, bueno, sí es real, y como lo decían, a veces la FBC no baja, pero la DLCO cae mucho, ahí hay que descartar otra causa. En los criterios radiológicos, en la excelente charla que nos acaba de dar el doctor Elías, bueno, nos vamos a referir cuando veamos más cosas, que un patrón que ya teníamos, comparamos otra tomografía y resulta que ha incrementado o hay nuevas lesiones. Estas son las de las guías, que la verdad es que fue un tanto muy poquitera, pero bueno, sí alcanzamos a ver que hay más reticulación en los paneles C y D comparado con A y B. Les traigo casos de veras del INER. Este paciente, por ejemplo, ninguno de estos era FPI que les voy a mostrar, y vean cómo del 2019 al 2022 no necesitamos mucho cuantificar, hay un incremento, pero también en neumonitis por hipersensibilidad, miren cómo esas lesiones hiperdensas van incrementando en una y otra. Las bronquiectasias que ya nos decía el doctor, es muy importante que las evaluemos, y la pérdida de volumen alveolar. Aunque no utilizamos todavía la inteligencia artificial que posteriormente seguramente vamos a tener que utilizar, viendo esto es que nosotros decimos sí está progresando ese paciente. Y aquí les muestro otro donde se ven lesiones en vidrio despulido donde no los teníamos, tenemos incremento en la reticulación y en esos parches de panal de abeja. Entonces uno ve esto y hasta el mismo paciente dice, oiga, está peor, ¿verdad? Hasta ellos se dan cuenta que sí van progresando. En cuanto a tratamiento, esto es, y como les decía, todavía tenemos que aprender mucho porque hay recomendaciones, y en general en una guía se hacen recomendaciones siempre basado en lo que esté publicado. Y ese es el problema,
que aunque muchos de nosotros en nuestros centros empezamos a utilizar el medicamento, mientras no se publique, no existe. Cuando se hacen las guías, si no hay artículos, no hay suficiente evidencia científica para dar una recomendación. Entonces, en las guías, cuando ustedes leen para pirfenidona, se recomiendan futuras investigaciones sobre eficacia, efectividad y seguridad, porque realmente lo que hay publicado no nos permitió hacer una recomendación diferente. ¿Y esto porque esto es como chismecito, nomás que como no tienen hambre, digo, como ya tienen hambre, pues no me voy a tardar mucho contándoles esto, pero 1/3 del comité que estábamos en la guía, podría decir, nos abstuvimos de votar porque no había evidencia científica. 1/3. Entonces fuimos muchos los que nos echamos para atrás. Y les digo muchos, por eso es el chismecito, porque aunque lo quiera negar el doctor Fabián Caro, él también fue de los que dijo, no, no tenemos evidencia, no podemos recomendar. Y entonces realmente esa recomendación condicional que ustedes ven en la guía fue a partir de 21 colegas, de 34 que éramos, que es el 62%, los que dicen, bueno, está recomendado, pero todos sí dijimos, hay que hacer más investigación. El otro antifibrosante que ustedes saben que tenemos, el Nintedanib, bueno, ahí hubo evidencia científica como para sugerir que puede ser un tratamiento, pero siempre y cuando el paciente esté con tratamiento para el diagnóstico que tenemos del paciente. Entonces eso es muy importante porque esa es otra duda, bueno, ¿y qué? Y le quito el tratamiento para la artritis, le quito el tratamiento para el Sjögren, para cualquier enfermedad y solo le doy el antifibrosante. La respuesta es, tiene que estar en el tratamiento y se agrega el antifibrosante. También se recomienda más investigación sobre la eficacia, la efectividad y la seguridad de este medicamento. Es lo que tenemos, son los 2 antifibrosantes, pero realmente si ustedes me preguntan, doctora, ¿esa es la indicación? No, lo estamos agregando porque el paciente, como les mostré, se nos está yendo de las manos. Aquí la recomendación fue fuerte, fueron 10 de 34, la condicional 21 de 34 y vean cómo a diferencia de con pirfenidona la abstención fue solamente del 9%. Por eso es que ahorita se están desarrollando diferentes trabajos probando estos medicamentos en fibrosis pulmonar progresiva. Y futuras direcciones, ¿qué nos falta? Nos falta muchísimo. Afortunadamente, como realmente yo me dedico más a la investigación, pues eso me pone contenta porque todavía voy a tener trabajo unos cuantos años, pero fíjense que para fibrosis pulmonar progresiva tenemos, ya les decía, que determinar si hay una predisposición genética. ¿Será que si es un fenotipo? Al día de hoy no se los puedo contestar, pero espero poderlo contestar más adelante. ¿Será que tiene que ver aquí la remodelación vascular? No solamente el daño que se está dando en el alvéolo, sino también los vasos, lo tenemos que determinar. Los biomarcadores, que quienes me conocen saben que es un punto que me interesa mucho, lo estamos buscando, estamos no solo buscando los biomarcadores para las intersticiales, sino ahora para FPP, validar la inteligencia artificial, tenemos que ver porque, bueno, sí, la máquina hace muchas cosas, pero a veces, y sigue siendo afortunadamente que es el médico quien sigue diciendo la última palabra y el tratamiento. Entonces, como ven, tenemos mucho que hacer y yo los invito siempre a esto, a que no creamos lo que nos dicen, ni siquiera lo que nos dicen las guías. Tenemos que hacer ciencia, tenemos que hacer investigación, tenemos que reportar lo que nosotros estamos viendo para realmente ver todo el panorama y no solo lo que nos están mostrando. Muchas gracias por su atención.